Bueno, buenas tardes a todos. Enmarcados en la premisa que nos obliga a la pandemia de quedarnos todos en casa. Mi nombre es Sara Bettencourt. Hoy voy a compartir con ustedes la evaluación del funcionalismo renal, básicamente de los túbulos, para nosotros poder determinar cuándo estamos en presencia desde el laboratorio en una tubulopatía o no. Inicialmente tenemos que conocer lo que significa la función del túbulo. Para nosotros la función tubular tiene dos premisas muy importantes. Una es la reabsorción tubular y la otra está caracterizada por la secreción tubular. Estas van a ser las podemos evaluar a nivel del laboratorio por la determinación simple de electrolitos, como es el caso de sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, ácido úrico. También podemos determinar el estado del equilibrio ácido-básico a través de la gasometría y del equilibrio hidroelectrolítico a través de la osmolaridad tanto sérica como urinaria. Lamentablemente las láminas van corriendo muy lento. Voy a tratar de ir hablando lo más coordinadamente posible con las láminas. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que conocer en cuanto a las determinaciones? ¿Cómo es el metabolismo de acción en cada una de las zonas de los túbulos? Tenemos que el túbulo proximal está encargado básicamente del mecanismo de reabsorción. A nivel del túbulo proximal se reabsorbe prácticamente el 80% del agua y con él se viene sodio, se viene glucosa, se viene aminoácidos. En este proceso de reabsorción tenemos tanto mecanismos de transporte activo como mecanismos de transporte pasivo. A nivel de la asa de Henle es donde se va a dar el fenómeno de concentración de la orina. Tenemos que en la fase descendiente del asa de Henle vamos a reabsorber agua y la porción ascendiente del asa de Henle es impermeable al agua, por lo tanto no la deja salir. Por eso se dice que es a este nivel donde se da la concentración de la orina. Y después vamos a tener que a nivel del túbulo distal se dan básicamente los procesos de excreción y es donde se va a ajustar el pH y la osmolaridad para luego terminar de determinar el volumen que va a ser excretado de acuerdo a la hidratación que tengamos y al buen funcionamiento de la hormona antidiurética a nivel de los túbulos colectores. Así es como nosotros vamos a poder entonces determinar a qué nivel de los túbulos o en qué parte anatómica de los túbulos se está presentando una disfunción para poder hablar de que estamos en presencia de una tubulopatía, bien sea distal, proximal o de la porción del asa de Henle. Para eso nosotros tenemos varios mecanismos de acción. Uno es a través de las determinaciones simples, como es el caso de determinar los electrolitos, siempre cuidando lo ideal de la toma de muestra, que el paciente esté en ayunas, que utilicemos el tubo taparroja adecuado, que el tubo esté nuevo. ¿Por qué? Porque los tubos reusados generan hemólisis y las hemólisis van a generar incremento de nuestros electrolitos a nivel sanguíneo, ¿verdad? También podemos evaluar el estado de las hormonas, tanto renina, aldosterona, como de la hormona antidiurética. Y todo esto lo hacemos como para nosotros poder, cuando hay una disfunción,
nosotros vamos a tener una modificación de la regulación de este equilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el túbulo proximal ya no va a reabsorber esas sustancias que normalmente se reabsorben y entonces las vamos a conseguir en orina, ¿verdad? El túbulo contorneado distal, que es el encargado de la excreción de hidrogeniones y de la generación de amonio, vamos a tener una menor cantidad de hidrogeniones, lo que en consecuencia nos puede producir una acidosis, porque al aumentar hidrogeniones vamos a tener modificaciones del pH. A través de la gasometría nosotros podemos evaluar si estamos en presencia o no de una acidosis o de una alcalosis. Entonces, utilizando estas determinaciones que se realizan con metodologías bien sencillas a nivel de un laboratorio clínico, nosotros podemos determinar cuando estamos en presencia de una tubulopatía o cuando una parte del túbulo no está funcionando adecuadamente o cuando en presencia de una alcalosis o de una acidosis, si esta viene a ser metabólica o si viene a ser respiratoria. Otro de los parámetros que nosotros utilizamos con mucha frecuencia a nivel de la evaluación renal desde el punto de vista pediátrico son los cocientes urinarios. ¿Por qué? Porque los cocientes urinarios nos permiten conocer la concentración de una sustancia presente en la orina, pero no solo en función de la cantidad de la sustancia que se está excretando, sino también relacionándola con el volumen de orina en la cual ella está disuelta. Estos cocientes nosotros los determinamos a nivel pediátrico en orinas parciales. ¿Por qué? Porque nos permiten conocer la cantidad que se está excretando y si esto está generando una acidosis o una alcalosis, porque esté aumentada la excreción de ese metabolito en particular. En el caso de los adultos, nosotros podemos trabajar ya no cocientes, sino trabajar excreciones directamente. Aquí sí se trabaja con orinas o con un tiempo determinado o con orinas de 24 horas y se reportaría por kilogramo 24 horas los equivalentes del metabolito que nosotros estemos determinando. Cada uno de esos cocientes tiene una utilidad particular. En el caso de también tenemos las determinaciones que son las excreciones fraccionales de una sustancia que está contenida en orina. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los cocientes? A que los cocientes solamente trabajamos a nivel urinario, la excreción, necesitamos la concentración de la orina tanto a nivel plasmático como a nivel urinario y relacionarlo de la misma manera con la cantidad de creatinina plasmática y de la cantidad de creatinina que se esté excretando por la orina. Todo esto expresado en porcentaje, por eso la fórmula debe ir multiplicada por 100. La única fórmula que es un poco diferente es la de reabsorción tubular de fosfato, la cual lleva un 1 antecediendo a los paréntesis del fósforo urinario por la creatinina plasmática entre el fósforo plasmático con la creatinina urinaria por 100. Y tenemos que estas fracciones tienen lo que llama uno, no un valor de referencia como valor normal, sino un valor esperado. ¿Por qué? Porque sirven de parámetros para establecer en presencia de qué patología estamos. En el caso de la fracción de excreción de sodio, habitualmente debería estar en un paciente normal o aparentemente normal por debajo de 1,3%, pero vamos a tener valores más elevados cuando estamos en presencia de una insuficiencia renal aguda o cuando estamos en presencia de un daño renal establecido.
En el caso de la excreción de potasio, tenemos que tiene un valor de referencia esperado por debajo de 20%. En el caso de la reabsorción tubular de potasio, ella está ubicada por debajo del 96%. En el caso de la excreción de ácido úrico por debajo del 2%, también nosotros podemos establecer el índice de osmolaridad urinario con respecto a la osmolaridad plasmática, que está alrededor de 3, 3.5, así como el volumen porcentual de creatinina, que es su relación creatinina plasmática con creatinina en orina por 100. Por lo tanto, nosotros estimando las concentraciones de cada uno de estos electrolitos, tanto a nivel sérico como a nivel urinario, nos permite conocer cómo es el funcionalismo, cómo está el funcionalismo tubular renal. Del primero de los electrolitos que vamos a hablar es del sodio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si el sodio está elevado o si el sodio está disminuido, se va a presentar una característica específica. Nosotros vamos a hablar de sodio disminuido, estamos en presencia de hiponatremia y hablamos de disminución de sodio por debajo de 135 miliequivalentes litros. ¿Qué traerá como consecuencia la hiponatremia? Una disminución de la osmolaridad plasmática. Ella se puede presentar por causas hipovolémicas, donde es una causa indirecta que produce la disminución de sodio por pérdida de líquido o por pérdida del sodio extracelular, como es en el caso de los quemados, como es en el caso del uso indiscriminado de diuréticos, como sucede en presencia de vómitos y de diarrea, o cuando el paciente tiene sudoraciones profusas o en presencia de fístulas digestivas, podemos tener, el paciente puede estar cursando con hiponatremia. También con hiponatremia hipovolémica. Podemos hablar de hiponatremia hipervolémica, donde aun cuando el sodio corporal total más bien está aumentado, pero esto se va a ver enmascarado por el exceso de líquidos y de sodio extracelular. Esto sucede en la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el paciente está cursando con un síndrome nefrótico, en la insuficiencia renal o en la cirrosis hepática. También con problemas endocrinos, donde hay una secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que muchas veces se produce por problemas neoplásicos, por traumatismo. En el caso de la enfermedad de Addison, también podemos cursar con una hiponatremia hipervolémica. En el caso contrario, en que vamos a hablar de una hiponatremia, vamos a tener que las causas de hiponatremia, hay algunas causas que son de hipernatremia, hay algunas causas que son comunes. Una de estas es el uso de diuréticos. El uso de diuréticos puede causar tanto disminución como puede ayudar a causar un aumento de este tipo de metabolismo. Vamos a hablar ahora de hipernatremia cuando tengamos un volumen de sodio a nivel sérico de 150 miliequivalentes litros. Por lo tanto, vamos a tener entonces en consecuencia un aumento de la osmolaridad plasmática que puede estar por encima de 300 milimoles litros. Ella puede tener causas euvolémicas, hipovolémicas e hipervolémicas. Hablamos de euvolémicas cuando el sodio corporal, aun cuando está normal, vamos a tener un enmascaramiento donde nosotros vamos a determinar un sodio elevado. Esto ocurre o bien sea por estados febriles muy severos o en la hiperventilación pulmonar.
Hablamos de una elevación de sodio hipovolémica cuando el sodio corporal total se encuentra disminuido, pero ¿qué pasa? Se encuentra disminuido a consecuencia de una deshidratación o de quemadura. Hay una modificación del volumen corporal. Y al modificarse ese volumen corporal, consecuentemente aumenta el nivel de sodio en sangre. Y puede haber una hipernatremia hipervolémica cuando se utiliza indiscriminadamente como tratamiento a la acidosis bicarbonato de sodio. Al tener ese exceso de bicarbonato de sodio, al disociarse, nosotros vamos a tener un exceso de sodio en sangre, lo que va a generar esta hipernatremia, porque tenemos un exceso de administración del electrolito. Vamos a hablar también del potasio. El potasio también se puede ver disminuido o aumentado cuando estamos hablando de disminuciones de potasio. Hablamos de hipopotasemia o hipocalemia, y esta está conceptualizada cuando el potasio plasmático está por debajo de 3.5 milequivalentes litros. Hablamos de cuando nosotros queremos establecer el rango de intensidad de esta hipocalemia. Hablamos de una hipocalemia leve cuando el potasio se encuentra entre 3,5 y 2,8 mil equivalentes litros. Hablamos de una hipocalemia moderada cuando está alrededor de los 2,8 mil equivalentes litros, y hablamos de una hipocalemia severa cuando el potasio se encuentra por debajo de 2,8 mil equivalentes litros. Las causas que pueden producir una hipocalemia son parecidas a las causas que pueden provocar una hiponatremia, como es el caso de vómitos, deshidratación, aumento del volumen plasmático, bien sea porque hay una insuficiencia cardíaca congestiva. En el caso de la hiperpotasemia, que cuando hablamos de hiper es aumento del potasio, también se le define como hipercalemia. Esta está establecida cuando el potasio se encuentra por encima de 5,5 milequivalentes litros. Y realmente esto representa una emergencia médica. ¿Por qué? Porque el paciente está en riesgo de hacer un paro cardíaco. Hablamos de una hipercalemia leve cuando el volumen está por encima de 6,5. Hablamos de una hipercalemia moderada hasta 7,5 mil equivalentes litros, y hablamos de una hipercalemia severa cuando el volumen de potasio está por encima de 7,5 mil equivalentes litros. La causa más frecuente de hipocalemia son la enfermedad renal aguda y crónica. También tenemos el uso de diuréticos, y tenemos que se presenta con mucha frecuencia a nivel de laboratorio la pseudohipercalemia, porque hay una ligera hemólisis a nivel de la muestra. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de hipocalemia es que hay hipocalemia en aquellos pacientes que sufren de trombocitosis o de leucocitosis por encima de 100.000 milímetros cúbicos. Entonces, ese tipo de pacientes nosotros debemos de hacer una corrección al realizar la determinación. Otro de los metabolitos que nosotros podemos determinar y que nos ayuda a conocer el funcionalismo renal es el magnesio. Cuando el magnesio se encuentra disminuido, hablamos de una hipomagnesemia, y es de presencia frecuente en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. No tiene una sintomatología específica. Cuando tenemos el magnesio disminuido, se habla de que está disminuido cuando los pacientes pueden tener por debajo de 1,4 mil equivalentes litros, porque
que su rango de normalidad se encuentra entre 1.4 y 2 miliequivalentes litros, o en unidades internacionales 0,7 a 1 milimoles litros. Hablamos de las causas que pueden generar una hipomagnesemia. Encontramos el uso excesivo de diuréticos en aquellos pacientes que son alcohólicos crónicos, en presencia de la pancreatitis aguda, en intoxicación por digitálicos, en el infarto agudo del miocardio, en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué en los alcohólicos crónicos? Porque sabemos que el alcohol inhibe también la vasopresina, entonces va a haber un aumento de la ingestión de líquidos por la orina, lo que muchas veces arrastra la cantidad de magnesio. Otro de nuestros electrolitos por excelencia es el cloruro, que tiene mucho que ver con el mantenimiento, con la generación del mantenimiento del nivel de la determinación del anión GAP. Y vamos a ver ahora más adelante cómo la alcalosis metabólica con anión GAP normal básicamente es producida por una hipercloremia. Hablamos de hipercloremia cuando el cloro está por encima de 107 miliequivalentes litros, y normalmente se produce por un trastorno causado por acidosis respiratoria, una hipocloremia, disculpen. Se produce básicamente por una acidosis respiratoria, como en el caso de la neumonía y del enfisema, cuando hay vómitos con obstrucción pilórica, cuando se produce en el paciente una succión nasogástrica, genera disminución de cloruro, en presencia de diarrea, en presencia de cetoacidosis diabética, que ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del anión GAP. Hablamos de una hipercloremia cuando el cloruro está por encima de 107 miliequivalentes litros, y básicamente se produce por disminución del volumen corporal, por la acidosis tubular renal. En la presencia de hipoparatiroidismo primario también podemos encontrar hipercloremia. Otro de cómo el cloro influye en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. Cuando tenemos un aumento de la expresión de cloro, vamos a tener un aumento en la expresión de bicarbonato, y eso permite que él sea uno de los protagonistas en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. Otras de las funciones renales, aparte del mantenimiento del equilibrio ácido-básico, es el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, que lo hace en base al mantenimiento de la osmolaridad, ¿verdad? Bien sea sérica o urinaria. ¿Por qué? Porque el riñón permite regular el equilibrio hidrosalino. En él esto se va a ver influenciado por la expresión de sodio y la expresión de agua. La osmolaridad, ¿qué representa? Lo que es el sector extracelular. ¿Con respecto a quién? Al sodio. Por eso se habla de que el sector extracelular de la osmolaridad está representado por la natremia. La homeostasis del agua, por su parte, va a estar influenciada por el mecanismo de la sed, que se va perdiendo a medida que se avanza en edad, y el adecuado funcionamiento de la secreción de la hormona antidiurética a través de la hipófisis posterior. Otro de los mecanismos que regulan este equilibrio hidroelectrolítico, que tienen influencia sobre él, son la presión arterial, la osmolaridad celular y sérica, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y las prostaglandinas. El valor de referencia de la osmolaridad a nivel sérico está expresado de 295 a 300 milosmoles por kilogramo
de agua y para calcularlo nosotros lo hacemos en base a sodio, potasio, cationes, ¿verdad? Urea y glucosa. Por otra parte, vamos a tener la determinación de cómo nosotros en presencia de estos electrolitos trabajando en conjunto complementariamente con el anion gap, poder establecer cuándo estamos en presencia de una acidosis metabólica o cuándo estamos en presencia de una alcalosis metabólica. ¿Cómo se lleva a cabo el equilibrio ácido-básico en el cuerpo? Tenemos ingresos, la cantidad de hidrogeniones, que es lo que permite establecer la acidez, la cantidad de hidrogeniones que entran, tanto por el metabolismo, que ingresan al plasma, tanto por el metabolismo a través de la generación de bicarbonato y la disociación del mismo, los ácidos lácticos y la cetoacidosis, y los ácidos grasos y aminoácidos que entran a través de la dieta diaria, llevan a aportar una cantidad de hidrogeniones específicas que si no son neutralizados por los tampones que tenemos a nivel del líquido extracelular, donde el principal tampón es el bicarbonato, después vamos a tener como tampones las proteínas, la hemoglobina, los fosfatos, pero el principal tampón que cumple la función de neutralizar esa cantidad de hidrogeniones para que no haya modificaciones del pH es el bicarbonato. Otro mecanismo tampón es la ventilación. Entonces, a través de la respiración y a través de la excreción renal, la cantidad de hidrogeniones que ingresa por la dieta y por el metabolismo salen de manera de poder mantener ese equilibrio ácido básico y que no tenga modificaciones el pH plasmático. Sabemos que el pH plasmático normal está alrededor de 7.4, pero modificaciones decimales del mismo nos hacen estar en un estado o de alcalosis o de acidosis. Estamos en un estado de alcalosis cuando el pH sanguíneo disminuye, produciéndose daño proteico, depresión del sistema nervioso central. Estamos en presencia de una alcalosis cuando el pH sanguíneo aumenta, presentándose un fenómeno de hiperexcitabilidad a nivel tanto del sistema nervioso central como a nivel del corazón. Esta cantidad de hidrogeniones nosotros la podemos determinar por esa fórmula de que la concentración del pH lo podemos calcular en base al menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. También lo podemos calcular utilizando la fórmula de Henderson-Hasselbalch, donde el logaritmo de la concentración de hidrogeniones viene expresado en función del bicarbonato y de la presión de CO2. ¿Por qué? Porque el bicarbonato viene a jugar como el tampón por excelencia de la función renal y la presión de CO2 es el tampón por excelencia de la función respiratoria. Entonces aquí esta fórmula nos permite evaluar el funcionamiento de los dos sistemas tampones principales que nos van a permitir mantener el pH dentro de los rangos de normalidad a nivel plasmático. ¿Qué pasa cuando hay una alteración de decimales a nivel del pH? Por debajo de 7.1 se dice que es incompatible con la vida, pero variaciones agudas, cuando hablamos de agudo es algo pasajero, rápido, ¿verdad? Tanto para
acidosis como para alcalosis, tenemos estos mecanismos amortiguadores donde deben actuar rápidamente para normalizar otra vez el pH. Sabemos que el riñón va a mantener esta homeostasis a través de un mecanismo de, bien sea de retención o de eliminación de hidrogeniones, y lo cual en consecuencia lo va a hacer reabsorber bicarbonato, porque es un mecanismo de equilibrio que a mayor excreción, mayor reabsorción, ¿verdad? Por su parte, a nivel respiratorio, a medida que la presión de CO2 se va modificando, esto ayuda a que haya una eliminación mayor de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque al elevarse la presión de CO2 se pierde bicarbonato y hay ganancia de estos hidrogeniones, lo que hace que el pH disminuya, y esta disminución de pH estamos en presencia de una acidosis, ¿verdad? Cuando la presión de CO2 más bien disminuye y aumenta el bicarbonato, hay una pérdida de hidrogeniones. Al haber una pérdida de hidrogeniones, el pH más bien aumenta y vamos a estar en presencia de una alcalosis. La importancia fisiológica de estos tampones deriva en que uno es el mecanismo renal, el otro viene a ser el mecanismo respiratorio. El mecanismo respiratorio se activa en minutos apenas se da una pequeña variación del pH, mientras que el mecanismo renal es mucho más lento, no es en minutos, puede ser en días, pero es igual de efectivo, ¿verdad? ¿Cómo es el mecanismo de regulación renal en cuanto al balance de la eliminación de ácidos y la absorción de bases? Si estamos en presencia de acidosis, a manera de resumen, mientras más hidrogeniones, menos pH plasmático, aumenta la eliminación de hidrogeniones por la orina, lo que trae como consecuencia un aumento de la reabsorción de bicarbonato. Cuando estamos en presencia de alcalosis, tenemos disminución de hidrogeniones con aumento del pH plasmático, ¿verdad? Se reabsorbe mayor cantidad de hidrogeniones para tratar de compensar esta disminución, lo que lleva como consecuencia el excretar mayor cantidad de bicarbonato y así lograr compensar el equilibrio que se necesita. Por lo tanto, acidemia representa un aumento de la concentración de hidrogeniones, alcalemia representa una disminución de la concentración de hidrogeniones. Cuando hablamos de que estamos en presencia de una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, estamos hablando de que hay una disminución o un aumento de bicarbonato. Cuando hablamos de una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, estamos hablando de que aumenta o disminuye la presión de CO2. Cuando estamos en presencia de un aumento de la presión de CO2, hablamos de una hipercapnia. Cuando estamos en presencia de una disminución de CO2, estamos hablando de una hipocapnia. ¿De dónde cómo nosotros calculamos la presión parcial de CO2? A través de las gasometrías. Las gasometrías nos arrojan a nosotros no solo el valor del pH medido a nivel plasmático, sino que nos dan la concentración de bicarbonato que se encuentra a nivel plasmático, la concentración y la presión parcial de CO2, que es la que nos permite establecer, de acuerdo a sus variaciones, si estamos en presencia o no de una acidosis metabólica o de una alcalosis metabólica. Hablamos entonces de una acidosis metabólica cuando hay un aumento de hidrogeniones y este aumento de hidrogeniones a nivel renal muchas veces se da por aumento de la retención de ácidos fijos no volátiles.
Esto puede ser o bien por un aumento de la ingestión, o bien por un exceso de la producción endógena, o bien por un mal funcionamiento en la disminución de su excreción. Y todo esto va a generar como consecuencia que haya un consumo de la cantidad de bicarbonato. Bueno, ¿cuál es la respuesta compensatoria a esto? Una hiperventilación. ¿Por qué? Porque mediante la hiperventilación el paciente busca excretar esta cantidad de hidrogeniones disminuyendo la presión de CO2. ¿Cómo nosotros podemos medir si estamos en presencia o no de una acidosis metabólica? Penetrando las determinaciones de los electrolitos por separado con el cálculo del anión K. Los valores de referencia son de 12 más o menos 4 miliequivalentes litros, pero ya vamos a ver que nosotros podemos tener una acidosis metabólica con anion gap normal o con anion gap aumentado. Y esto va a depender del nivel de la cloremia, del cloro específicamente. Ya sabemos entonces que es un parámetro ácido básico. ¿Por qué es ácido básico? Porque utiliza en el equilibrio de las fórmulas cationes y aniones para establecer si la acidosis que se está presentando a nivel metabólico es o bien por una acumulación de hidrogeniones, o sea que es un parámetro causal, o bien por una pérdida de bicarbonato, que puede ser por vía renal o por vía gastrointestinal. ¿Cómo se determina ella? A través de la gasometría y de determinaciones simples de nuestros electrolitos, que mediante una fórmula nosotros podemos hacer un cálculo del anion gap. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar si es por la pérdida de bicarbonato por ganancia de cloro? En este momento nosotros tenemos este paciente donde sus niveles están normales y cuando empieza a disminuir la cantidad de bicarbonato porque se está perdiendo o bien por vía gastrointestinal o bien por vía renal, ese espacio que está dejando el bicarbonato se va a ver ocupado. ¿Por qué? Por la presencia de cloro. Por eso se habla de que tenemos un anion gap normal, pero ¿por qué? Por una hipercloremia. A consecuencia de una hipercloremia, el anion gap no se modifica. En caso diferente es cuando nosotros tenemos el anion gap aumentado, y el anion gap muchas veces lo vamos a ver aumentado porque igualmente hay pérdida. Acuérdense que estamos hablando de una dosis metabólica, va a haber pérdida de bicarbonato, pero ese espacio que genera la pérdida de bicarbonato va a ser llenado por los ácidos no volátiles. Fíjense que aquí está una serie de aniones que no son medidos, proteínas, sulfatos, aniones inorgánicos, y cuando empieza la pérdida de bicarbonato, esta pérdida de bicarbonato se va a llenar por esa ganancia de ácidos aniones orgánicos, bien sea por una acidosis láctica o porque estemos en presencia de una cetoacidosis diabética, lo que va a generar un aumento por encima de lo normal del anion gap. Por eso nosotros podemos tener una acidosis con un anion gap normal, pero que si no determinamos cloro no nos damos cuenta que es a consecuencia de una hipercloremia, y tenemos un anion gap aumentado en presencia de la ganancia de ácidos volátiles o de ácidos orgánicos, que lo que generan es cantidad de hidrogeniones, y eso nos va a generar la misma acidosis metabólica, pero ya con el anion gap modificado.
A nivel del anion gap sérico, se mide igual, lo que es que tiene unos valores de referencia con un rango un poco más alto. Lo vamos a ver incrementado en la cetoacidosis diabética, en la acidosis urémica, en la ingestión de drogas, en procesos de intoxicación y cuando hayan procesos de disminución de cationes, en hipocalemia, hipocalcemia. ¿Por qué? Porque al haber disminución de cationes, normalmente el cuerpo trata de equilibrar aumentando aniones. Cuando tenemos una disminución del anion gap, normalmente se da cuando hay un incremento acelerado de inmunoglobulinas, como es el caso del mieloma o de las gammapatías, y nosotros podemos corregir este anion gap a través del anion gap calculado, incluyéndole a la fórmula potasio. Y luego corregimos esta fórmula con albúmina. Eso nos va a permitir darnos cuenta que si el anion gap está normal y estamos en presencia de una acidosis metabólica, el bicarbonato muchas veces se va a ver aumentado en la alcalosis, pero es por un trastorno realmente de la función tubular y no por un trastorno de que haya una diferencia a nivel proteico. Entonces vamos a tener anion gap aumentado normoclorémico. Acuérdense que cuando está aumentado el anion gap básicamente es por aumento de los ácidos, y un anion gap normal que puede ser hiperclorémico, pero porque el bicarbonato se está perdiendo por otra vía que puede ser diferente a la renal a través de problemas gastrointestinales como diarrea, fístulas, ese tipo de patologías que hacen que se pierda bicarbonato y se gane ese espacio atrás cuando hay presencia de hiperclorémica. Por otra parte, nosotros también podemos estar en presencia de una alcalosis metabólica. Cuando hablamos de alcalosis, ya no estamos hablando de pérdida de bicarbonato, vamos a hablar más bien de ganancia del mismo. El bicarbonato va a estar alto y la cantidad de hidrogeniones van a estar disminuidos. ¿Qué pasa cuando hay una ganancia de bicarbonato? Hay un aumento de pH, por eso hablamos de una alcalosis, y va a haber una elevación de la presión parcial de CO2. ¿Para qué? Para buscar compensativamente el descenso de hidrogeniones que hace que haya una hipoventilación pulmonar. En la hiperventilación, la respiración busca sacar hidrogeniones. ¿Por qué? Para regular la acidosis. En la alcalosis busca más bien que el proceso sea más lento, de manera de que perdamos menos hidrogeniones y podamos compensar la cantidad de álcalis que está circulando. Otro de las causas de alcalosis es que ella puede ser o sensible al cloro o resistente al cloro. La mayoría de las resistentes al cloro son síndromes renales específicos o presencia de hiperaldosteronismo. Cuando son sensibles al cloro, básicamente son por problemas gastrointestinales indirectos a la función renal que hacen que se produzca esta alcalosis. Otro de los parámetros que nosotros determinamos con regularidad en el laboratorio y que nos permite también conocer cómo está nuestra función de los túbulos renales y de ese equilibrio hidroelectrolítico es la urea. ¿Qué pasa con la urea? Que la urea no solo tiene que ver con la función renal, sino que es sintetizada a nivel hepático. Pero en este proceso de ser sintetizada a través del catabolismo proteico, se genera
amonio. Y el amonio tiene mucho que ver con el pH y la cantidad de hidrogeniones que se excreta a nivel urinario. Tenemos que la urea se excreta el 90% de ella por vía renal, pero no se utiliza para la determinación de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque la urea, al verse influenciada por también la dieta, muchas veces genera falsos resultados. Una cosa que sí va de la mano es que al disminuir la tasa de filtración glomerular, siempre va a haber una elevación de urea. Tenemos un parámetro muy sencillo que nos permite relacionar el filtrado glomerular con el catabolismo proteico y es la relación de urea-creatinina. Ella tiene unos valores de referencia que van de 12 a 20. Hablamos de una relación de urea-creatinina por encima de 20 cuando hay un problema o bien prerrenal o bien postrenal. Y hablamos de un problema de enfermedad netamente renal cuando la relación urea-creatinina está por debajo de 12. Esto es un parámetro sencillo que nos permite conocer si el problema está presentándose prerrenal o postrenal, siempre y cuando el valor de la relación esté alto, por encima de 20, y si el problema es netamente renal, vamos a tener esta relación por debajo de 12. Otro de los cocientes que nos permite diferenciar el caso de la hipercalcemia, si es por un hiperparatiroidismo primario o si es por otra causa secundaria, la generación de hipercalcemia, es el cociente fósforo, el cociente cloro-fósforo. Normalmente, cuando está por encima de 33, hablamos de que estamos en presencia de un hiperparatiroidismo primario. Cuando esta cociente está por debajo de 33, hablamos de que estamos en presencia de una hipercalcemia, pero secundaria al y no por causa de un hiperparatiroidismo. Otro de los cocientes que utilizamos con regularidad es el cociente ácido úrico, creatinina a nivel sérico, porque este nos permite conocer si la enfermedad renal aguda tiene que ver con un proceso de hiperuricemia. Si el cociente lo encontramos un poco más bajo, sabemos que entonces no tiene una relación directa con la hiperuricemia, sino que puede ser causada por otro tipo de metabolismo. Esto nos lleva, todo esto de lo que hemos hablado, nos lleva a una conclusión general con respecto al cambio conceptual de lo que es la homeostasis del pH en relación con el riñón, con la función del riñón y de los túbulos renales. Primero, que el catabolismo de las proteínas genera grandes cantidades de bicarbonato. Y este catabolismo va a representar para el equilibrio ácido-básico un riesgo potencial para generar una alcalosis. Segundo, que el riñón no es el único órgano involucrado en la homeostasis ácido-básico, ¿verdad? Nosotros tenemos también el mecanismo de la respiración que sabemos que está involucrado en esta homeostasis. Tercero, que el hígado es otro órgano importante en este proceso. Entonces ya vemos que el mantenimiento del pH no es algo exclusivo del riñón, que el sistema respiratorio tiene una influencia sobre el mismo y que el hígado tiene una influencia sobre el mismo. ¿Por qué? Porque como en el hígado se sintetiza urea y es nuestro cuarto punto del cambio conceptual, la síntesis de la urea a nivel hepática genera como intermediario amonio, y este amonio sirve para el consumo o bien la preservación del bicarbonato a nivel hepático.
Por cada milimol de urea se sabe que se consume 2 milimoles de bicarbonato. El quinto precepto conceptual de este cambio de la homeostasis del pH está establecido por la premisa de que no se produce un aumento de amonio por parte de las células del ácido hepático, sino que lo transforma en glutamina. Esta glutamina se va por vía sanguínea a la célula tubular y lo desamina, dando lugar, a consecuencia del amoníaco, otra vez a amonio en vez de amoníaco. Y por eso el amonio permite tener influencia en la excreción de bicarbonato a nivel tubular. Esta eliminación de amonio por el riñón es un mecanismo de excreción, ahora está considerado un mecanismo de excreción de la cantidad de hidrogeniones, pero a la vez es la vía por donde también se elimina el amonio, porque recuerden que a nivel hepático, cuando estamos en presencia de una cirrosis, uno de los parámetros que permite medir la gravedad del proceso es la cantidad de amonio acumulado. Lo que pasa es que no es tan sencillo determinar amonio en el laboratorio porque tendría que hacerse a través de una determinación de ácidos titulables, cómo se estima el amonio que se está excretando a través de la fórmula de cationes menos aniones. Y esos cationes menos aniones que son el anión gas. La octava premisa es la ureogénesis, la cual ayuda de forma activa a que se generen protones. Por supuesto, esa cantidad la generación de amonio y de bicarbonato son a consecuencia del consumo energético, y esto se produce de acuerdo a la necesidad que tenga el pH a nivel sistémico. Si necesita más hidrogeniones, lo va a hacer en función de amonio. Si necesita más bicarbonato, por supuesto, más álcalis, lo va a hacer en función de bicarbonato. La novena premisa es que el metabolismo nitrogenado a nivel hepático y a nivel renal tienen que ver directamente con el flujo de glutamina, ya sabemos por qué, ¿verdad? Y la última premisa es que normalmente los trastornos clínicos funcionales tanto de hígado con riñón, de hígado o de riñón, están directamente asociados a trastornos de el equilibrio ácido-base. Y esto puede ser explicado con este nuevo enfoque de la homeostasis del pH, donde vemos que juega un papel preponderante no solo el hígado, no solo el riñón, sino también el hígado y el proceso respiratorio. Hasta aquí, muchísimas espero que les haya quedado claro el proceso, cómo podemos nosotros evaluar las diferentes tubulopatías desde el laboratorio clínico y establecer cuándo estamos en presencia de una acidosis y cuándo estamos en presencia de una alcalosis. Cualquier duda, a la orden. Por aquí anda alguien preguntando. Bueno,
chicos, fue un placer para mí compartir con ustedes este rato y cualquier duda, utilicen el chat a la orden siempre.